Dios nos bendiga en esta tarde, hermanos. Este es el hermano Juan Colón de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Majagua en Maunabo. Y en esta tarde vamos a estar hablando sobre la Carta a los Romanos, una escuela bíblica sobre la Carta a los Romanos. Y comenzamos, por supuesto, cada cosa que hacemos la comenzamos con una oración a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias en esta hora, porque podemos estudiar tu palabra, porque la tenemos, Señor, para nuestras vidas, porque ella es la revelación que tú nos diste, para que te entendiéramos, para que supiéramos cómo buscar tu rostro, Señor, para que supiéramos y entendiéramos tu plan de salvación para nuestras vidas. Mira, Señor, cada uno de los hermanos que se encuentra a la distancia en estos momentos, que lo podemos accesar, Padre del cielo, por medio de las redes sociales. Permite que cada uno de los que lo escuchen nuestra introducción a la Carta a los Romanos en esta mañana, en esta tarde, puedan recibir, Señor, tu bendición, Padre del cielo, y que levanten ellos un deseo de leer y estudiar esta carta, de glorificar tu nombre, Señor, de buscar conocerte cada día más, para tu gloria y tu honra, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Comenzamos este estudio pudiera tomar varias semanas. En esta tarde vamos a estar hablando sobre la introducción de la carta básicamente, y vamos a estar hablando un poquito de su autor, que es Pablo, que también se conoció como Saulo de Tarso. Se estima que fue escrita cerca del año 57 después de Cristo, en la ciudad de Corinto, mientras regresaba a Jerusalén después de su tercer viaje misionero. Diferente a las cartas a las otras iglesias, en la carta a los romanos, Pablo no trabaja con problemas específicos de una congregación, ya que no había visitado la iglesia o las iglesias en Roma. Otras cartas del Nuevo Testamento se enfocan más en la iglesia y sus desafíos y problemas. Romanos, Pablo la enfoca en Dios. Dios es la palabra más importante en esta epístola. Romanos es un libro sobre Dios. Ningún tema se trata como nada parecido a la frecuencia con la que se trata el tema de Dios. En nuestro interés por entender lo que el apóstol está diciendo acerca de la justicia, la justificación y cosas por el estilo, no debemos pasar por alto su énfasis en Dios. El gran tema de la carta a los romanos es la justicia de Dios. Es un mensaje que al mundo en general no quiere escuchar ni aceptar. Lo que el mundo desea escuchar es acerca de las glorias de la humanidad. Quiere que la humanidad sea exaltada y no el Señor. Cualquier ministerio que trate de destacar la gloria del hombre, es decir, que no presente su depravación y revele que el hombre está totalmente perdido, no puede ser eficaz. La enseñanza que no incluya esta verdad no puede levantar a la humanidad a su estado de postración, ni le podrá ofrecer remedio alguno, porque es un hecho que el único remedio que hay para el pecado del hombre es el remedio perfecto que tenemos en la persona del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y que Él ha provisto para una raza perdida. Este es el gran mensaje de la carta a los romanos. Mientras mejor podemos entender lo perdido que estamos ante Dios, mejor podemos entender su gracia. Pablo escribió 13 de las 21 cartas del Nuevo Testamento. Romanos es la carta más larga de Pablo y tiene las partes de una carta de aquellos tiempos: la salutación, agradecimiento, cuerpo principal, o sea, el asunto de la carta, y la despedida. Hoy trataremos de cubrir los primeros 7 versículos de este primer capítulo, que incluyen la salutación. Dice la palabra del Señor. Romanos, primer capítulo, versículo del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos,
y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, vayamos a los versículos en específico. Y este primer versículo pues tiene tanta información. Vamos a tratar de cubrir por encimita, ¿verdad?, de lo que está hablando este primer versículo, la primera parte de la salutación. Dice el versículo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. O sea, Pablo. Es el nombre Pablo, que proviene del latín Paulus, significa pequeño. En Hechos 13, versículo 9, vemos que también fue llamado Saulo de Tarso. Ahora queremos que note que Pablo desde el principio se identifica a sí mismo como un siervo en esta epístola. La palabra que se usa en el griego es doulos, que significa esclavo. O sea que Pablo fue esclavo de Jesucristo. Esta palabra doulos o doulos, Pablo expresa una devoción completa y absoluta, pero no la miseria que era la condición normal del esclavo. Ahora bien, él era también un apóstol, pero primero él se identifica como un esclavo, como alguien dedicado al servicio. Y es importante que observemos esto. Es importante que sepamos por qué Pablo tomó este lugar voluntariamente. Y querido hermano, el Señor Jesucristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, pero Él nunca nos obliga a ser sus esclavos. Usted tiene que dar este paso voluntariamente y convertirse en un esclavo y servidor de Jesucristo. Él nunca le obligará a servirle. Pablo también en este versículo se identifica como su apóstol y nos da a conocer que Cristo mismo lo llamó para ser apóstol, que él fue llamado para desempeñar este oficio. No fue algo que Pablo escogió. El Señor Jesús le dijo que sería su testigo. Este hombre, pues primero se identificó a sí mismo como siervo o esclavo de Cristo, y entonces fue llamado a ser apóstol. Y en realidad, este es el único tipo de persona que Dios puede usar como su siervo, la persona que Él ha llamado o escogido. Pablo pudo decir en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, «Ay de mí si no anunciase el evangelio». Pablo también había sido apartado o separado para algo. Pablo puede referirse aquí a su estado anterior como fariseo, lo que literalmente significa separatista o separado. Antes que ser separado para el servicio de su propia secta, ahora está separado para el servicio de Dios. Esto es las buenas noticias de Dios. No dice aquí que él estaba separado de algo, sino apartado para el evangelio de Dios. No hay un significado negativo en esta expresión. Es una separación totalmente positiva para el evangelio. Este evangelio es de Dios, pues tuvo su origen en Dios. Es algo que proviene de la mente de Dios. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, Pablo indicó que los creyentes que vivían en Tesalónica, cuando aceptaron a Cristo como su Salvador personal, se convirtieron, o sea, se apartaron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Estimado hermano, es necesario que usted se separe para Cristo. Si usted está dispuesto a separarse para Cristo, entonces automáticamente ocurre la separación de lo demás. Otro aspecto interesante de esta palabra separación es que en el griego proviene de la misma palabra de donde nosotros recibimos la palabra horizonte. Hemos notado que cuando uno va en un avión, mientras más alto esté, más extenso es el horizonte. Así también es tan maravilloso ser separado para Cristo, porque Él trae nuevos horizontes, aleluya, a la vida, horizontes sumamente amplios y extensos.
uno recibe una nueva vida en Cristo Jesús. Y cuán maravillosa es esa nueva vida. Le trae a uno una nueva apreciación de la vida, de lo que es vivir. Lo que llamamos decir es, lo que queremos decir es esto. El apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11, que cuando él era niño hablaba como niño, se comportaba y razonaba como niño, pero cuando llegó a ser hombre, dejó a un lado lo que era propio de la infancia. Ahora, si usted, querido hermano, viene a Cristo Jesús, usted se separa para Él. Alabado Dios, bendito el nombre de Jesús. Y separarse para Cristo no quiere decir que usted se vuelva una persona introvertida, ni que sea una persona de criterio estrecho o cerrado. Separarse para Cristo quiere decir que su vida se ampliará y usted podrá disfrutar de la emocionante experiencia cristiana. Y que Él había prometido antes de sus profetas. Esta es la última parte del primer versículo, perdón, la primera parte del segundo versículo, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Si uno vuelve atrás y examina los libros del Antiguo Testamento, se dará cuenta que el Evangelio fue prometido por los profetas a través de todo el Antiguo Testamento. Su mensaje era que Dios amaba a la humanidad y que Dios proveería una manera de salvar a la humanidad. Nos traería a una relación de amor. Él nos amó y se entregó por nosotros. Y según dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el apóstol Pablo lo expresó de una manera más personal cuando dijo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice en primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el que anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Una profunda verdad de que todo este Evangelio estaba anunciado desde el Antiguo Testamento y los profetas daban fe de eso. Lo único que no podían entender, lo predicaban por la fe. Y así seguimos nosotros también predicando por la fe. Porque la verdad es que no podemos entender el amor de Dios para nuestras vidas. No hay una razón, solo que Dios nos quisiera amar primero a nosotros, que es lo que dice su palabra. ¿Qué más nos dice estos versículos? En el versículo 3 nos dice acerca de su Hijo, o sea, este Evangelio que había sido prometido por los profetas de las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esta palabra, acerca, es traducida de la preposición griega peri, y es la palabra que usamos como prefijo en las palabras tales como periscopio, perímetro y otras, y significa algo que está cerca o que rodea. El Evangelio es entonces totalmente acerca de Jesucristo. Es acerca de lo que Él ha hecho. Es su obra. Y aquí tenemos su título. Él es el Hijo de Dios y es Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es su nombre maravilloso, el cual nos recordamos en los momentos de oración, en los momentos de alabanza y en los momentos, por supuesto, de los peligros, de los momentos en que estamos en dificultad. Que era del linaje de David según la carne. ¿Qué nos dice de esto? Aquí se refiere a la humanidad de Jesucristo.
Él nació de una virgen porque ha sido declarado Hijo de Dios con poder, porque según el versículo siguiente, en el versículo 4, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y vemos, ¿verdad?, que estas palabras, si las vamos tomando así como separadas, tienen como tanta importancia, pero vamos a tratar de verlo dentro de un contexto, porque es lo que queremos hacer con este estudio del libro a la carta de los Romanos, para que entendamos toda la información asombrosa que el apóstol puso en esta carta. Aquí hay que aclarar que la resurrección no fue lo que hizo Hijo de Dios a Jesucristo. Esta solo confirmó y reveló quién era Él. Y una vez más, aquí aparece esta palabra griega que significa horizonte, la que antes habíamos comentado. Jesús fue declarado Hijo de Dios. Tenemos aquí, pues, la perfecta humanidad de Cristo y su perfecta deidad. El credo más antiguo de la iglesia decía: Él es tan hombre como cualquier hombre y tan Dios como el mismo Dios. Pero Pablo lo dijo aún antes de que ese credo fuera formulado, pues aquí lo tenemos en estos dos versículos que acabamos de leer. Jesús no es más hombre porque es Dios, ni es menos Dios porque es hombre. Él es hombre y es Dios. Además, el versículo 4 concluye diciendo: por la resurrección de entre los muertos. Permítanos decir, querido hermano, que la resurrección lo comprobó todo. Lo presentó como el Hijo de Dios. Al leer la Biblia, encontramos que Él es presentado en el poder de su resurrección. Le vemos primero en los días de su humanidad con un cuerpo físico, caminando sobre esta tierra, despreciado y rechazado por los seres humanos. Lo vemos en su debilidad cuando estaba sentado descansando junto a un pozo y cuando descansaba en la barca sacudida por la tempestad. Y finalmente le vemos pasar por la vergüenza de la cruz. Pero llegaría el momento en que sería resucitado de entre los muertos. Su resurrección probó la veracidad de sus palabras cuando dijo en Juan 8:23: vosotros sois de aquí abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Los días de caminar por los polvorientos caminos de Israel se habían terminado. Él había regresado de los muertos con gran poder. Su resurrección había comprobado y demostrado la veracidad de su nacimiento virginal. Evidentemente, él era el Hijo de Dios con poder. Y continúa la palabra diciendo: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia en la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios nos salva, querido hermano, por su gracia. Ese es el método de Dios para la salvación. Nadie podía ser salvado si Dios no fuese bondadoso. Aquí dice: ¿por quién? Ahora, Dios el Padre es la fuente y el Hijo es el medio. Por quien recibimos puede referirse a todos los apóstoles, pero especialmente a Pablo como el apóstol a los no judíos. Ahora, la gracia y el apostolado son palabras de gran prominencia que Pablo usa aquí. La gracia es el término general que se refiere en su totalidad, mientras que el apostolado es el término específico que le autolimita. Gracia es la gran palabra del apóstol. Todas las cosas de Dios le habían venido por medio de la gracia, tanto su salvación como su apostolado. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Por medio de su gracia, Dios da el cielo a pecadores que merecemos el infierno. Ahora, aunque la palabra apostolado se refiere solamente a aquellos que eran técnicamente apóstoles, todo creyente en realidad es un enviado por Dios. La palabra apóstol significa
enviado, y es aquel que no sé, y es alguien que es enviado, es un testigo con un mensaje. Nosotros también hemos recibido la gracia y el apostolado. Si usted, querido hermano, ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, debe estar ocupado en hacer algo para la proclamación de la palabra de Dios. Bendito Dios, a otros. Este es el trabajo que los que hemos recibido, la gracia y el apostolado. Ahora también leemos en este versículo 5, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y esto quiere decir literalmente a la obediencia a la fe. La obediencia procede de la fe como resultado o como fruto directo. Cronológica y lógicamente también la fe viene primero y luego la obediencia. El apóstol Pablo en el camino a Damasco preguntó primero, ¿quién eres, Señor? Ahora, eso condujo a la salvación y luego preguntó, ¿qué quieres que yo haga? La fe salvadora conduce a la obediencia. El hecho de que la fe es la obediencia. Esta epístola principia con la obediencia y termina con la misma nota. Escuche usted lo que dice en el capítulo 16, versículo 26. Pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Ahora, esta expresión aquí, todas las naciones son los gentiles, o no judíos, contrastando con los judíos. La obediencia de la fe es muy importante. Dios nos salva por la fe, no por las obras que hagamos, pero después que nos ha salvado, Él quiere hablarnos en cuanto a nuestras obras, sobre nuestra obediencia para Él. La fe salvadora lo hace a uno obediente a Jesucristo. Quizá alguien diga, bueno, ¿hay alguna diferencia en la fe? Ciertamente la hay. La diferencia de fe radica en el objeto. El objeto de nuestra fe debe ser Jesucristo. La fe salvadora es fe que confía y cree en Él. Hoy en día hay mucha gente que tiene muchos tipos de fe y entienden que todo los llevan al mismo sitio, que es la fe la que resuelve todo, que es la fe la que nos llevará al cielo. Pero esta fe tiene que ser en Jesucristo. Él es el único objeto que realmente podemos dirigir la fe con certeza, porque es el que nos falla, es el que nos dio esta escritura. Bendito el nombre de Jesús. Alabado Dios. Observemos también que ahora dice, amados de Dios, y así como ellos son los llamados de Jesucristo, también lo son amados de Dios. Dios amó a los hermanos en Roma, como ama a los que están en Majagua, en Maunabo, en Macao, donde vivimos, en todo Puerto Rico. Bendito el nombre de Jesús en todo el mundo. Y es maravilloso considerar que aún en medio de las dificultades, Dios nos ama. En medio de la pandemia, Dios nos ama. En medio de la cuarentena, Dios nos ama. El Hijo de Dios, hoy en día, debe regocijarse y descansar en el amor de Dios para con Él o para con ella, el cual es un amor íntimo y personal. Tenemos también en este versículo 7 la expresión, llamados a ser santos. Y esta es una frase que quizás debía leerse, santos llamados. Y este es el nombre para cada creyente. Un santo no es uno que ha sido exaltado, sino alguien que exalta a Jesucristo. Vea usted en el versículo 1, donde dijimos que Pablo no fue llamado para llegar a ser apóstol, sino que se convirtió en un apóstol en el momento de ser llamado. Una persona pasa a ser llamada santa cuando Jesucristo se convierte en su Salvador. Una persona no es que sea santa debido a su carácter o conducta ejemplar, sino por su fe en Cristo Jesús y el hecho de haber sido separada para Él, únicamente por su posición en Cristo Jesús. Sin embargo, los santos deben portarse como santos. Y eso es algo que la Escritura nos enseña muy claramente. No hay ningún creyente nombrado en la Biblia a quien se le identifique individualmente como un santo.
en su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 21, cuando el apóstol Pablo dijo, saluda a todos los santos, y se refería a toda la iglesia. En el original griego esta palabra es haikos, que es la misma que se traduce como las santas escrituras en el versículo 2. Tenemos luego aquí en el versículo 7 en esta expresión, gracia y paz. Y estas palabras constituyen la introducción formal en todas las epístolas del apóstol Pablo. Nunca las encontramos en el orden inverso. Es necesario primero aceptar la gracia antes que se pueda experimentar la paz. La gracia, la palabra charis, es la forma judía de saludar, no judía de saludar, mientras que la palabra shalom, de paz, es la forma judía para saludar. Pablo las combinó en esta salutación. Y hermanos, este es el comienzo para el estudio de la carta a los romanos. Haga algo con mucho cuidado, no solamente escuche esta introducción una vez, quizás la puede escuchar más de una vez leyendo estos primeros 7 versículos, léalos muchas veces y termine de leer el primer capítulo, porque ya lo vamos a estar discutiendo entonces en la próxima semana. Ha sido para mí un gran privilegio tener esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes dentro de las limitaciones que nos ofrece, ¿verdad? Entre la cuarentena y la pandemia. Pero damos gracias a Dios una vez más, porque es un hermoso privilegio. Dios les bendiga.